José, muchas gracias por esta entrevista para la Red por la Rendición de Cuentas. Quiero preguntarte, para empezar, ¿es posible realmente hablar de un combate real, efectivo, eficaz a la corrupción? ¿O estamos condenados a vivir con ella? Y bueno, no, condenados no estamos. Obviamente que debemos partir de la base que sí es posible, pero luchar contra la corrupción y acabar con el fenómeno va a requerir acciones contundentes, digamos, con paños de agua tibia, como podemos decir. No se logra acabar con un animal de este tamaño. ¿De qué tamaño es el animal? Es enorme, es enorme. Y uno haciendo un diagnóstico mínimo del fenómeno se da cuenta que en América Latina se está convirtiendo quizás en el cuello de botella más importante para la superación de la pobreza. Estamos en la región con indicadores de desigualdad más altos del mundo y difícil concluir que la corrupción no se está convirtiendo en nuestro peor enemigo para superar esa desigualdad. O sea, en el corazón de la desigualdad está la corrupción. Y claro, en la medida en que un peso o miles de pesos o millones de pesos del sector educativo se pierden, son menos niños que reciben educación o un montón de niños que reciben una educación de menor calidad. Lo mismo, recursos que se pierden en el sector de la salud, son millones de ciudadanos que reciben un peor servicio de salud y eso tiene consecuencias sobre expectativa de vida, tiene consecuencias sobre nivel de cobertura educativa y tiene consecuencias de un arraigo importantísimo para nuestro país, para nuestros países que efectivamente se está convirtiendo, como he dicho, en esos cuellos de botella que nos impiden superar y ganarle la batalla a la pobreza. Entonces, es un gran tema y un animal muy difícil de combatir. Hay entonces una zona, hombre, porque están los presupuestos que se aprueban año con año, los congresos los aprueban, sabemos cuántos recursos han sido utilizados para ser ejercidos, y sin embargo, en el proceso de la ejecución de estos presupuestos, algo pasa, algo se quiebra, pero ya nadie quiere hacer nada por darle un seguimiento al buen uso de estos recursos, y no solamente al buen uso de los recursos, sino a los resultados del uso de estos recursos. ¿Por qué? Yo creo que nos hemos acostumbrado a que nuestras sociedades se rijan en el marco de sistemas en donde definitivamente la plata se pierde. ¿Por qué? Porque además lo hemos visto desde muy chiquitos. Vimos como muchos de probablemente familiares, gente conocida, gente cercana, tenían que pagar un soborno a un policía para que no le pusieran una multa de tránsito o tuvieron que pagar una plata, algunos un dinero, personas cercanas para de pronto agilizar un trámite. La corrupción se ha convertido en casi que una enfermedad que convive con nosotros, con los ciudadanos, en todo momento. Y eso también conlleva o produce una reacción de frustración, de resignación frente al fenómeno y de ahí que la ciudadanía uno la perciba cada vez más lejana a la intención de acabar con el fenómeno. Entonces hay una enorme frustración, una enorme tranquilidad frente al tema, prácticamente pensando que no se puede hacer nada. Y eso es lo que uno percibe de buena parte de la ciudadanía cuando uno esperaría que la ciudadanía sea uno de esos elementos de control importantes, pero no pasa. Y actos de corrupción permanecen sin ser ni juzgados y nadie se pregunta por qué. No, ni nos enteramos. Ni nos enteramos. El dinero que se perdió no aparece y nunca apareció y no nos preguntamos por qué. Vemos que una obra, un hospital que esperábamos cambiar nuestras vidas está por la mitad hace 5 años y no nos preguntamos por qué, no hacemos nada al respecto. Entonces, ahí en el ciudadano y en la ciudadana recae buena parte de la responsabilidad también de luchar contra el fenómeno y si no cambiamos esa manera de ver la situación, de ver la realidad, pues va a ser muy difícil obviamente que superemos la enfermedad. Viendo el tamaño del animal, digámoslo así, podría haber quizás muchas formas de atacarlo, pero se me ocurren dos, o una definitiva y total, como si fuera una bomba en contra de este animal o una cosa muy violenta, o de a poquito, ¿no? de empezar a minarlo, primero las piernas, después los brazos, después... ¿Cómo? ¿Es posible una sola acción definitiva y total en contra de la corrupción? Hay casos en donde se ha dado ese fenómeno de la bomba, ¿no? Un caso muy estudiado, muy documentado es el de Hong Kong. Ya en algún momento del día de hoy se mencionó, porque efectivamente es como un shock al enfermo mediante, en ese caso fue la creación de una instancia anticorrupción
casi que policiva, o no casi que policiva, con poderes policivos, investigativos además, y de juzgar, pues. Súper blindada también. Muy blindada, muy fuerte, muy bien financiada, que cogió, digamos, tomó una situación de corrupción en Hong Kong y en cuestión de 10 años prácticamente la pasó al extremo, y hoy es uno de los países con menores índices de corrupción. Caso, digamos, de la bomba. Ahora, eso también requiere un cierto contexto que tenía Hong Kong y que no lo podemos replicar en muchos de nuestros países. Yo creo que el enfoque, yo no sé si es de a poquitos quizás, pero un escenario intermedio, ¿no? Un escenario intermedio entre los dos que planteaste, porque definitivamente tenemos que estar luchando permanentemente contra el animal, contra la enfermedad, pero pensando a la vez, yo no sé si en bombas, pero sí en acciones contundentes. Difícil acabar con un animal de este tamaño con acciones menores que no causan un shock, porque la corrupción se ha demostrado ser muy adaptativa y logra adaptarse a las soluciones o a las políticas que se implementan para acabar con el fenómeno. Y en ese sentido, si somos muy poco ambiciosos en la lucha contra la corrupción, lo más seguro es que el fenómeno inclusive se termina fortaleciendo. Entonces hay que pensar en acciones permanentes y quizás menores, pero también acciones contundentes que cambien la realidad, que generen lo que ahora el profesor Schneider llamaba como un tipping point, un punto de cambio, de inflexión, de quiebre, que conduzca a que el fenómeno empiece a morir, empiece a reducirse. Si no, te reitero, el fenómeno es tan capaz de adaptarse que independientemente de las políticas va a lograr sobrevivir a las mismas, ¿no? Entonces, José, muchísimas gracias por tu tiempo para esta entrevista. A ti por el tuyo. Gracias. Gracias.